Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un bonito día. En el episodio de hoy vamos a seguir hablando sobre la diferencia que hay entre la crianza de los hijos en Estados Unidos y en Colombia. Este es un tema que cubrimos en el episodio 386, hace 3 episodios atrás, y te contamos cómo los padres crían a sus hijos hasta los 10 años. Si tú no has escuchado ese episodio, te recomiendo que lo escuches y luego sigas escuchando este, que es la parte 2, donde vamos a hablar de cuáles son las diferencias en la crianza cuando los hijos son preadolescentes, adolescentes, hasta llegar a ya una edad adulta. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. Bueno, Nate, cuéntanos. Antes de empezar a hablar de esas diferencias, de cómo nos criaron nuestros padres, cuando tú piensas en la edad de los 11, 12 años, 13 años, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cuál es como el primer recuerdo que te llega de ese tiempo de tu vida? Bueno, de los 13, 14 años. Como 12, 13, 11, 12, 13. Sí, bueno, eso es hace muchos años, pero lo que recuerdo es que yo estaba más o menos en middle school y ahí estaba, En la educación media. bueno, en la educación media y estaba un poquito más independiente. Era más independiente. Ok, sí, era, obviamente, sí. Era más independiente, fui a algunas fiestas con mis... Iba a fiestas. Ay, no, bueno, hay que empezar el podcast de nuevo. Iba a varias fiestas de amigos, estaba jugando deportes con mis amigos afuera. ¿Qué deportes? Pues todos los deportes como baloncesto, fútbol americano, béisbol a veces. Y era una muy buena juventud. Pues, gracias a Dios, cuando yo crecía, Cuando yo estaba creciendo. cuando yo estaba creciendo, pues era antes de los celulares. Entonces, sí teníamos videojuegos, pero pasamos mucho tiempo afuera jugando hockey, baloncesto, fútbol americano y pues descubriendo cosas con bicicleta también en el barrio, esquina y viviendo un poquito afuera de mis papás, del control de mis papás. Lejos del control de mis papás. Ok, bueno, gracias. Para mí, en mis 11, 12, 13 años, yo me gradué de high school, de la secundaria, un poco temprano, porque yo empecé a estudiar más temprano que lo normal. Esa es otra historia. Uy, qué inteligente. No, es porque mi mamá es profesora y mi mamá era la directora de la escuela donde yo hice primer grado. O sea, yo hice primer grado a los 4 años. Cuando yo iba a cumplir 5 ya podía leer y escribir porque mi mamá me enseñó. Salí de la secundaria cuando tenía 15 años. En Colombia hay 11 años de estudio, no 12 como Sí. aquí. Pero entonces cuando yo tenía como 11, 12 y 13, sí, casi igual que tú, estaba como entre educación media y secundaria. Pues todas las mañanas iba a la escuela. Yo iba a una escuela de solo niñas, a un colegio femenino. Bueno, debería haber dicho colegio,
porque en Colombia le decimos escuela a la elementary school. Y si ya es middle school o high school, le decimos colegio. Entonces yo en las mañanas iba al colegio, en las tardes hacía mis tareas, ayudaba con cosas de la casa. Yo no salía a la calle a jugar así con amigos como Nate. Yo justamente a los 11 años me uní a un grupo de jóvenes de la iglesia y yo siento que ese para mí fue como mi círculo principal. Entonces yo no tenía muchos amigos en el barrio, pues tenía algunos, pero yo salía era con las personas de la iglesia. Yo iba en las noches, en las tardes, los fines de semana a la iglesia, hacía parte de un grupo de teatro, entonces ensayábamos para obras de teatro que hacíamos en las calles o hacíamos como obras los fines de semana como en ancianatos donde están los adultos mayores o cosas así. Por supuesto salía a cine, iba en las tardes a comer helado, cosas así. Esa fue como esa época de mi vida. Pero bueno, ya entonces empecemos a hablar de esas diferencias entre los padres de Estados Unidos y los de Colombia. Estas son las diferencias desde nuestro punto de vista, las diferencias culturales, generales, pero obviamente que hay excepciones, ¿no? Y pues no todo el mundo es igual. Bueno, Nate, a tus 11, 12, 13 años, tú puedo notar que tus padres te daban la libertad de salir a la calle, jugar con tus amigos, ¿cierto? Pero tenías, por ejemplo, reglas de hasta qué horas podías regresar a la casa o tenías horarios de algunos días en los que no podías salir. ¿Tenías que ayudar con cosas en la casa? ¿Cómo era eso? Sí, claro, tenía límites y pues creo que tenía una hora de dormir, no podía ver la televisión pues muy tarde en la noche, pues tenía que terminar mi tarea para jugar con mis amigos y creo que siempre cenábamos juntos. Entonces, obviamente no podía ir a cualquier lugar porque estaba ahí con mis amigos en el barrio, pero pues un poco independiente, pero también algunas reglas. Y ayudando en la casa, creo que lavando los platos quizás o otros deberes. ¿Y tú? Sí, justamente iba a decir que eso es muy similar, o sea, yo he notado que en esas edades 11, 12, 13, hasta los 14, es muy similar lo que veo aquí en Estados Unidos con, como sé que son los preadolescentes en Colombia y la forma como los papás los tratan, muy similar todo lo que describiste. Yo también tenía horarios y restricciones y tenía que ayudar en la casa, tenía ciertas responsabilidades y pues obviamente había muchas cosas que no me permitían hacer, había lugares a los que no podía ir después de ciertas horas. Entonces siento que la forma como los padres crían a sus hijos en esa preadolescencia es muy, muy similar. Y bueno, ya pasemos entonces a hablar de cómo es todo esto desde los 14 a los 18, esos 4 años que serían ya más como la adolescencia. Nate, cuéntanos cómo fueron esos 4 años para ti. Danos como un orden cronológico de qué hacías a los 14, 15, 16, 17, en qué año tus padres empezaron a darte ciertas libertades o permisos para hacer ciertas cosas. Bueno, mi mente no funciona como la tuya. Cronológicamente. Eso. Cronológicamente. O más fácil, en orden cronológico. Bueno, en orden cronológico. Pero en eso yo creo que vamos a encontrar las mejores diferencias. Las mayores diferencias. Sí, las mayores diferencias.
porque entre las dos culturas, obviamente Estados Unidos es una cultura muy individualística. ¿Individualista? Individualista. Y Colombia es mucho más colectivista. Una cultura más colectiva. Más colectiva. Bueno, todas las culturas latinos son así. Entonces, las papás, como mis papás y en general. Aunque, perdón, creo que realmente lo que estás tratando de decir es independiente versus dependiente. Porque es que individualista puede tener un sentido un poquito más diferente. Entonces creo que lo que quieres decir es que las personas aquí son más independientes y los latinos son más dependientes los unos de los otros. Ajá. Bueno, eso también, pero en inglés la palabra es collectivist. Sí, colectivista, supongo. Entonces, los papás están enseñando a los hijos a ser más independientes. Por ejemplo, cuando cada niño tiene 16 años, en este momento ellos están pensando que, quiero ser independiente, quiero manejar un carro. Es lo más chévere. Quiero salir de la casa. Y bueno, todos mis amigos y yo estamos muy felices de empezar a manejar. Y pues creo que recibí el carro de mi hermana mayor. Y en ese momento mis papás estaban enseñándome a manejar. Pero en Colombia no es así, ¿cierto? Sí, justamente esa es una de las diferencias que iba a mencionar. Esto no sucede en Colombia y sé que en muchos países latinos tampoco. No sé si de pronto en México sí suceda. Y claro que hay papás que les enseñan a sus hijos a manejar a los 16 o incluso a los 15 o 14. Pero no es la regla cultural. En Colombia no hacemos eso, por varias razones. Número 1, no todas las familias siquiera tienen un carro. Sí. Hay muchas familias que no tienen un carro porque no tienen el dinero o porque no lo necesitan. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de transporte es muy bueno. Hay taxis por todos lados, hay Ubers, hay diferentes plataformas como Uber y hay buses y el metro y todo. Entonces, mucha gente no tiene la necesidad de comprar un carro y, por ende, no aprenden a manejar. Hay muchas personas que no saben manejar. Mi abuelo tiene 85 años, no sabe manejar, fue criado en el campo y cuando bajaba al pueblo, pues usaba transporte público. Y así hay mucha gente en la ciudad que no sabe manejar. Entonces no hay esa necesidad, a diferencia de Estados Unidos, que sí es una necesidad. Y por ende, en Estados Unidos se empieza a crear ese sentido de independencia, ¿no? Desde los 16 años. Nosotros no experimentamos eso. Sí. Y pues también en Colombia y pues mucho de Latinoamérica no hay suburbios normalmente. Hay muy pocos, ¿no? Que viven afuera de la ciudad. La mayoría viven bien adentro de la ciudad, entonces hay buses, hay muchos taxis a todos lados, entonces, bueno, primero, no todos tienen plata para un carro, pero también puedes vivir con los buses y taxis. Y también por eso hay mucha gente a la que no le gusta manejar y no está interesado en manejar. Como nuestras ciudades son, ¿cómo les digo? Hay menos espacio. No hay tanto espacio como en Estados Unidos. Eso también juega un papel importante. Acá en Estados Unidos, en la mayoría de lugares donde hay tiendas, pues hay un parking lot, un parqueadero gigante, y llegas y encuentras dónde parquear tu carro. En Colombia no tenemos el espacio para eso. Entonces tienes que parquear en la orilla de la carretera o tienes que pagar parqueadero subterráneo y etcétera. Es muy tedioso. Entonces la gente prefiere, voy a tomar un taxi. Por ejemplo, ustedes saben que Nate y yo nos vamos a mudar a Colombia este año. A finales de año nos vamos a ir a vivir a Colombia de forma más permanente.
Y yo en lo personal no quiero comprar un carro. Yo feliz de seguir andando en taxis. O sea, eso es lo que mucha gente prefiere. Entonces, esa es una gran diferencia ahí. ¿Qué otra diferencia ves tú? Por ejemplo, Nate, en cuanto a trabajar. ¿A qué edad pudiste tú tener un trabajo con una empresa, así fuera pequeña, que te permitió trabajar y te pagó cada mes? Pues la primera vez con un trabajo real, fue en una heladería. Heladería. Heladería de helado. Yo pues estaba dando helado, ¿cómo se dice? Scooping. ¿Cómo se dice scooping? No, yo servía el helado. Bueno, servía helado y fue un trabajo chévere porque comía mucho helado y los frappes también. Y a las 16, 17, 18 yo estaba trabajando en una tienda, se llama Olympia, que es una tienda de ropa y deportes. Y ahí pues estaba vendiendo zapatos y vendiendo ropa. Y era un trabajo donde yo tenía que manejar el carro al centro comercial y trabajaba con un sueldo pequeño. Bueno, y estos trabajos eran durante el verano, supongo. Bueno, verano con la heladería, pero de la otra tienda de ropa, esto fue todo el año. ¿En serio? Sí, claro. Como en las tardes después de estudiar. Sí, quizás como 5 hasta 9 de la noche, 4 hasta 8, algo así. ¿Y tus papás no estaban preocupados pensando, ay Dios mío, mi hijo se va a manejar y a trabajar desde las 4 hasta las 8, qué tal que le pase algo, pobrecito, mejor no dejemos que trabaje? ¿O ellos estaban pensando, sí, queremos que nuestro hijo salga, trabaje, que vaya, aprenda, sea independiente? No, estoy riendo porque tú sabes, mis papás son muy relajados. Y mi mamá, pues no, ellos no dieron nada. Ellos estaban felices porque estaba trabajando y estaba pues juiciosa. Entonces, Juicioso. Bueno, en ese tiempo tenía muchos accidentes en el carro. 16, 17. Uy, es que ahora yo siento que esos niños no deben manejar porque yo no estaba listo por eso. Bueno, tal vez en tu tiempo no eran tan estrictos, porque entiendo que hoy en día les hacen más pruebas y exámenes y todo para asegurarse de que sí manejan bien, ¿no? Ojalá. Bueno, tampoco nací en 1900, ¿no? Obviamente había pruebas y todo, ¿no? No, sí, amor, pues obviamente, pero estamos hablando de hace 22 años casi. Muchas cosas han cambiado. Bueno, no sé. Baby, me refiero es a que tal vez hay más exámenes de los que había en tu tiempo. Pero bueno, en fin, esta es una diferencia súper grande. En Colombia no es legal trabajar antes de los 18. Y de hecho, muchos jóvenes a los 15, 16, 17, 18 años quieren trabajar porque tienen el tiempo y porque necesitan dinero. Y pues sus papás tienen una situación económica complicada. Entonces ellos quieren trabajar. Yo recuerdo que desde que yo tenía 15 años yo quería poder trabajar en una tienda, como en una heladería o en alguna tienda, en un supermercado, haciendo algo como lo que tú describiste. Yo quería eso y no lo podía tener porque en ningún lado te van a permitir trabajar hasta que no tengas 18. ¿Pero por qué? ¿Es porque no hay suficiente trabajo o porque es mal para los niños? Bueno, hay varias razones. Tampoco es que haya mucho trabajo porque hay bastante desempleo. Entonces, esa es una de las razones. Como hay bastante desempleo, no quieren que trabajos, por ejemplo, como vendiendo ropa en una tienda de ropa, sean tomados por un adolescente de 16 años, cuando ese trabajo podría tomarlo una mujer soltera
con 2 hijos que tiene 25 años. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, por eso le dan como prioridad a los que ya son adultos, porque la edad adulta es a los 18 años. También porque tal vez consideran que los adolescentes no están preparados realmente para cumplir con un trabajo, pero principalmente es porque la ley ve a todos los menores de 18 como menores de edad, o sea, como si fueran niños. Entonces, para el gobierno, un adolescente de 17 años trabajando es lo mismo como un niño de 10 años trabajando. ¿Sí me entiendes? Sí, entiendo. Es como igual de ilegal, igual de mal ante los ojos del gobierno. Y pues por eso ellos se hacen más dependientes todavía de sus papás y los papás sienten más responsabilidad sobre sus hijos. Aquí en Estados Unidos, en esas edades, es como que los papás lo que quieren es que sus hijos salgan, trabajen, vivan experiencias, manejen un carro, consigan su propio dinero, sientan lo que es conseguir el dinero, creen ese sentido de independencia. En Colombia es más como que los papás quieren proteger a sus hijos, quieren que se queden en la casa, quieren que no se vayan lejos, tienen miedo a los peligros, les da miedo que manejen, ¿sí? Entonces el mismo sistema como que hace que las personas vean las cosas de una forma más diferente. Los hijos sienten que son más dependientes de sus papás y se apegan más a ellos y por ende los papás responden de esa misma manera. Pero repito, los jóvenes hay muchos, no todos, que quieren trabajar, pero pues no pueden. Y entonces ahí es cuando hacen trabajos informales, como lo que yo pues te he contado, de vender ropa o vender accesorios, vender galletas, postres a sus amigos. Wow, interesante. Pero Andrea, ¿cuándo aprendiste a manejar? Entonces, bueno, este es otro tema, pero pues yo nunca aprendí a manejar. Yo me casé con Nate a los 22 años. Esto fue ya casi cuando me iba a graduar de la universidad y pues yo no sabía manejar. Yo llegué aquí a Estados Unidos sin saber manejar. Y todavía no sabes. Eso no es cierto. Tengo 30 años y aprendí a manejar a los 24 años. O sea, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, que realmente me mudé, tenía 23. Y ese primer año trabajaba desde casa y no quería realmente aprender a manejar, me daba mucho miedo. Nate trataba de enseñarme, pero a mí me daba miedo. Y luego a los 24 conseguí pues un trabajo que me obligaba a manejar todos los días. Entonces, obligada tuve que aprender a manejar. Manejé por muchos, como 2 años y algo, todos los días. Pero pues ahora como todo lo hago desde casa, la verdad, intento no manejar. No me gusta manejar, me da estrés, me da... Ay, no sé, entonces casi no manejo, la verdad, se los confieso. Pero bueno, sin accidentes todavía. Pero... Porque casi no manejo. Sí, eso también. Bueno, Nate, pero hablemos de los permisos. ¿A qué edad te permitieron salir a una fiesta con amigos, a la casa de otro amigo o quizás a un bar? ¿Y cuál era el límite de hora a la que podías regresar a la casa? O si tú no viviste eso, ¿cómo era para tus amigos? Sí, es que cada casa es diferente, cada familia. Primero, pues no puedes ir a un bar hasta que tengas 21. Ah, bueno, sí, perdón, eso es verdad, sí. Pero como una fiesta de amigos, como a quedarse allá hasta muy tarde o algo. Sí, normalmente los papás pues dejan que los niños pueden ir a un fiesta un fin de semana y regresa pues quizás medianoche a la 1 de la mañana. Y Pero esto, a los 14 no, años, ¿a pues, qué edad? pues sí, depende de familia, pero en mi caso, pues 17, 18, cuando yo tenía un carro, para mí es cuando yo era más independiente y mis papás me permitieron ir a la casa de mis amigos y pasar todo el tiempo allá y regresar quizás tarde en la noche. Entonces yo puedo decir 16, 17. Obviamente no en las noches de la escuela, pero sí los fines de semana. Ok. Bueno, eso es parecido a Colombia. A los 14, 15 pueden salir con amigos, sí,
pero como en las tardes y como que lo más tarde que pueden regresar es a las 8 de la noche. Ya luego, a los 17, 18, sí les permiten que lleguen como a las 11 de la noche, a las 12 máximo si ya tienen 18. Pero si son mujeres, las protegen mucho más, como que no las dejan quedar hasta muy tarde y tienen que saber específicamente dónde están. También lo de tener novio, como que si un muchacho a los 16 años dice tengo novia, es como normal, pero los papás tienden a ponerle más límite a las hijas, como muchos les dicen usted no va a tener novio hasta los 17, por ejemplo, ¿sí? Hay otros que ya les permiten tener novio desde los 15, pero eso sí varía de familia a familia. Pero sí, a todas las niñas las cuidan mucho, como que no les permiten llegar muy tarde en la noche o si salen a ciertos lugares deben ir con un primo o un hermano. Entonces, esa es como una diferencia muy grande. Yo siento que en Colombia los papás son más protectores y aquí los papás son más como que le dan más espacio a sus hijos y les dejan como que tengan más libertad. Otra cosa súper interesante. Yo veo que aquí pues jóvenes de 17, 18 años, 16 años tienen como un piercing en el ombligo o tienen piercings en las orejas o en la nariz o veo chicas con el pelo pintado, digamos, de otro color. En Colombia es como que hay que pedirle permiso a los papás para ponerse un piercing. Como mis hermanos se querían hacer un tatuaje y mis papás no estaban de acuerdo. Y eso que mis hermanos tenían como 23 y 21 años. Eso también es porque la cultura es diferente. O sea, en Colombia un tatuaje, un piercing no es visto como se ve en Estados Unidos. Y es como que aunque tú tengas como 24 años, si todavía vives con tus papás, que es el caso de muchos, ellos lo dudan mucho y como que sienten que le tienen que pedir permiso a sus papás para ponerse un piercing o un tatuaje porque esto es como una señal de rebeldía casi. Es un gran punto que hay que hablar para terminar este podcast. Los niños, normalmente en Colombia, no se vayan. No, los jóvenes. Bueno, no niños, jóvenes. No se van de la casa a los 18, ¿sí? No se van de la casa a las 18 y pueden quedar con los papás hasta que se casen. Uh-huh. Y obviamente esto casi nunca, bueno, sí pasa en Estados Unidos también. Quizás es más común ahora que de antes por razones económicas. Pero para mí es muy triste que la mayoría de colombianos no tienen su tiempo de ser independientes afuera de la casa. Y una queja que siempre tengo son que los niños... Los hombres, pues no son niños, pero parecen que no son hombres tampoco, porque ellos pues tienen la mamá preparando la comida, viven en la casa, no lavan la ropa, pues casi no saben hacer nada. Uh-huh. Y después ellos empiezan con las familias, con la esposa o esposo, y pues no saben hacer nada. Ellos, los hombres, esperan que la esposa hacen todo, Uh-huh. como cocina y lava la ropa y hacen todo. Sí, eso es algo con lo que ya vamos a terminar la conversación que es muy interesante. Aquí en Estados Unidos es como la regla que tú sabes que a los 18 años te vas a ir de la casa de tus papás, generalmente vas a irte para otro estado a trabajar o a ir al college, a la universidad, pero como que los jóvenes quieren irse a abrir su propio camino y crear su propia vida lejos de sus papás y los papás impulsan eso. Pero tengamos en cuenta que ahí juega mucho el sistema económico, ¿verdad? Que los jóvenes saben que, ok, me puedo ir y puedo conseguir un trabajo donde voy a tener dinero para pagar una renta, pagar mi universidad. Quizás los papás les ayudan con una parte de la universidad o hay muchos programas del gobierno donde pueden estudiar gratis o obtener préstamos.
como que el sistema está creado para que ellos puedan abrirse su propio camino. Mientras que en Colombia, en Latinoamérica, eso es más limitado, entonces los jóvenes no tienen la plata para irse para otro lugar, eso significaría mucho dinero, así que prefieren quedarse con sus papás. Y en ese quedarse, se quedan a hacer la universidad en la misma ciudad, cerca de la casa, y por ende terminan su universidad a los 23, 24 años, y luego pues tienen un trabajo, pero no es suficiente para irse a pagar a otro lado, entonces se terminan quedando con los papás, como dijo Nate, casi que hasta que se casan. Y sí, ese es un problema para los hombres, sobre todo al estar ahí cómodos con su mamá, la mamá les sigue cocinando, les sigue lavando y ellos nunca aprenden a ser independientes, no aprenden a cocinar por sí mismos o a vivir por sí mismos, como lo decía Nate, aunque tengo que decir que eso está cambiando. En esta generación mía, creo que eso por fin está empezando a cambiar un poco. Pero es que también depende mucho del sistema económico y de las oportunidades. Sí, pero después de la universidad, ellos pueden vivir con amigos como yo lo hice. Y pues si 3 o 4 amigos están ganando un poquito, bueno, obviamente no hay muy buenos sueldos en Colombia, pero pueden compartir un apartamento o algo así. No, o sea, hay muchos que hacen eso. Hay mucha gente que hace eso. Obviamente, no sabría el porcentaje, pero o sea, en general, como que la gente siempre busca ahorrar y eso significa pues vivir con los papás hasta lo más que sea posible. Pero bueno chicos, ya hemos hablado suficiente, esperamos que esto les haya mostrado un poquito de las diferencias entre estos dos países, ojalá que hayan aprendido algo y muchísimas gracias a todos los que han dejado una reseña, gracias por sus reseñas, las apreciamos muchísimo. También te pedimos que por favor compartas este podcast con tus amigos que están aprendiendo español. Y muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Español Listos les dice chao, chao y hasta la próxima.